Muy buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas a esta píldora informativa para aprender sobre los conceptos básicos de blockchain y Web3. Soy Diego Ferragut, CEO y fundador de Cryptendo, una plataforma educativa enfocada a aprender sobre blockchain y Web3 de 0 a 100, y también soy profesor y director de algunos de los másteres relacionados con blockchain en IEBS School. Y si es la primera vez que oyes sobre esta tecnología o incluso si no estás familiarizado con ella, o también alguno de estos términos que vas a escuchar te pueden sonar a chino, no te preocupes porque estamos aquí para eso, para aprender sobre las bases de este ecosistema tan emocionante, disruptivo y con mucho futuro por delante. Así que empezamos. Lo primero de todo es empezar por lo básico. ¿Qué es blockchain? Blockchain al final, pues bueno, no deja de ser una base de datos que sea distribuida entre diferentes participantes y sobre todo que está protegida criptográficamente y organizada en bloques de transacciones relacionados entre sí matemáticamente. Para hacerlo más sencillo y expresarlo de forma más breve, digamos que es una base de datos descentralizada que no puede ser alterada. Blockchain al final se trata de un sistema que permite que partes que no confían plenamente en unas y otras puedan mantener un consenso sobre la existencia, el estado y la propia evolución de un sistema de factores compartidos, de alguna manera. ¿Os imagináis, por ejemplo, un libro contable digital que nadie puede alterar? Pues bien, eso es la blockchain. Digamos que es un libro que todos podemos ver y sobre todo podemos ver lo que está escrito y sobre todo no se puede borrar ni se puede cambiar. Por otro lado, digamos que las características fundamentales de la propia, de la propia blockchain lo hacen tan especial porque principalmente es una tecnología muy segura gracias a la propia criptografía y a la criptación de los datos y la información que lleva dentro. También destaca sobre todo por ser inmutable, ya que la propia información no puede ser alterada una vez ya se ha registrado. Y también destaca por poder ser descentralizada, ya que todos los nodos se consideran por igual y no existe un control central, perdón. Es decir, digamos que es una red que está en todas partes y sobre todo no pertenece a nadie. Por otro lado, también podemos destacar, el siguiente paso sería, de alguna forma, destacar que son los smart contracts o los contratos inteligentes. Es un factor muy importante ya que son programas automáticos que se ejecutan gracias a acuerdos sin necesidad de intermediarios. Es decir, son programas que no se guardan en un ordenador único ya que están distribuidos en diferentes nodos, sino que gracias a la blockchain todo el mundo los puede ver y los puede utilizar. Digamos que la clave de estos smart contracts o los contratos inteligentes es que no se pueden cambiar o no se pueden alterar, ya que están en la propia blockchain y son inmutables. Y una vez se ha creado un bloque, ya no se puede borrar, porque está principalmente en miles de nodos o miles de ordenadores y para ello tendrían que hackear todos estos ordenadores y esto prácticamente es imposible. Por tanto, podemos decir que los smart contracts son como los programas que tenemos a día de hoy, pero mucho más justos, ya que son, entre otras cosas, son públicos, son transparentes y sobre todo no se pueden cambiar las normas y todo el mundo puede ver lo que está pasando. Un ejemplo práctico de esto es que los contratos, un smart contract que se activa automáticamente, lo podemos hacer, por ejemplo, cuando recibimos un pago. Este sería un ejemplo muy simple de lo mismo. Por otro lado, a raíz de estos smart contracts, lo que podemos crear son las llamadas dApps o aplicaciones descentralizadas, que de alguna manera son las que funcionan en redes blockchain y se basan en contratos inteligentes para de alguna forma poder automatizar y facilitar transacciones sin necesidad de intermediarios. Para interactuar con estas dApps necesitamos siempre una billetera digital o las conocidas como wallets, que se utilizan para principalmente almacenar, enviar y recibir criptomonedas y permiten a los usuarios controlar sus claves privadas que son esenciales para de alguna forma acceder y administrar sus activos en blockchain. Por tanto, podemos decir que cuando se utiliza una dApp se necesita una wallet o una billetera digital para poder interactuar con ella. Por otro lado, una vez ya tenemos claro el concepto de las dApps o aplicaciones descentralizadas, la creación de las mismas nos lleva a Web3. Web3 principalmente es la evolución de Internet, donde se crean muchísimas aplicaciones, pero no van a ser como las que conocemos hoy en día, ya que están controladas prácticamente por empresas. Digamos que esta siguiente ola de apps descentralizadas son aplicaciones que se van a crear a través de los smart contracts. Y por eso siempre se define que Web3 es el Internet del valor. En Web3, por tanto, podemos decir que la participación activa del usuario es clave y sobre todo las aplicaciones van a ser mucho más interoperables y sobre todo respetan la identidad de las propias personas.
Por tanto, la diferenciación principalmente entre Web 2 y Web 3 es que Web 2 es la era en la que vivimos ahora, la de las redes sociales, y donde las personas usan Internet para de alguna forma conectarse con otras personas y donde principalmente las marcas o negocios crean comunidades para de alguna forma conectarse con sus propias audiencias y sobre todo, pues bueno, para de alguna forma tener relaciones y grupos. Digamos que en el centro de todas estas conexiones, las plataformas extraen datos sobre las personas de estas relaciones y se usan estos datos para ganar dinero. Por tanto, digamos que es de alguna forma centralizada. Mientras tanto, con Web3, de alguna forma, podemos tanto leer, escribir y tener la propia propiedad, y, digamos, ser owners o owners de nuestras propias construcciones del propio proyecto. Por tanto, si comparamos con la web actual, Web3 de alguna manera es como pasar de un sistema centralizado a uno donde todos tienen voz y voto. Por otro lado, hay que distinguir también entre tokens y criptomonedas. Es un aspecto importante a diferenciar, ya que los tokens son unidades de valor que están basadas principalmente en plataformas de blockchain que representan diversos activos y funciones dentro de la propia red. Las criptomonedas en este caso, por otro lado, son monedas digitales que operan como medio de intercambio y almacenamiento de valor. Bitcoin, digamos que es el mayor ejemplo para realizar esa transacción de forma instantánea y con tarifas bajas. Por tanto, podemos decir que Bitcoin, digamos que es como una moneda digital universal que de alguna forma puedes utilizar para transferir cierto valor y sobre todo de manera eficiente dentro del propio mundo digital. Por último, lo que podemos decir es que los retos y consideraciones de esta propia tecnología es que nos surgen diferentes desafíos. Entre ellos está la escalabilidad, que digamos que se refiere a la capacidad de la propia red para, de alguna forma, procesar un volumen creciente de transacciones de manera eficiente. Por tanto, a medida que vamos teniendo más usuarios en la propia red, surgen muchos más desafíos. Por otro lado, tenemos la adopción masiva, que implica principalmente superar diferentes barreras para que la tecnología sea accesible y atractiva para un público mucho más amplio. Y por último, tenemos también la propia regulación, ya que en el ámbito blockchain implica establecer diferentes marcos legales y regulatorios para garantizar de alguna forma ese uso ético y legal de esta propia tecnología. Por tanto, la falta de claridad de estas regulaciones puede ser un obstáculo para la propia adopción generalizada. Y nada, y con este webinar, pues bueno, espero que de alguna forma, con esta píldora informativa, os animo de alguna forma a, sobre todo, seguir explorando este fascinante ecosistema y, sobre todo, a profundizar en este tipo de conceptos que hemos estado viendo para seguir viendo cómo avanza esta propia tecnología. Gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Un saludo.